Y hoy emitiremos el punto de vista del presbítero Pérez Aguirre, coordinador general para América Latina del CERPAJ. ¿Cuál es la evaluación de tu viaje? Bueno, de mi punto de vista, lógicamente, es muy positiva, ¿no? Yo fundamentalmente tenía 3 objetivos en este viaje. Los 2 primeros relativos a mi tarea propia en la Coordinación Latinoamericana del Servicio Paz y Justicia, y el tercer objetivo en relación al referéndum, ¿no? En los 2 primeros aspectos, uno se refiere, el primero de todos, y fue la primera etapa del viaje en Nueva York, a Naciones Unidas. Estuve prácticamente 10 días encerrado allí en el edificio de Naciones Unidas, trabajando en el Comité para Organizaciones No Gubernamentales, que sesionaba en la última semana de febrero. En ese sentido, tuve la satisfacción finalmente de que fue aprobado el Estatuto Consultivo en Naciones Unidas para el Servicio de Paz y Justicia en América Latina. O sea que mismo nosotros ahora en Uruguay nos congratulamos de que se ha conseguido, ¿verdad?, ese estatuto que nos da una serie de posibilidades, nos abre muchas puertas y al mismo tiempo nos faculta para tener, de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, actividades conjuntas con la Organización Mundial. Además, a los secretariados del Servicio de Paz y Justicia en otros países que trabajan, como nos sucedió a nosotros durante la etapa de la dictadura, en situaciones adversas y complejas, le da una protección que ojalá hubiéramos tenido nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Chile, de nuestro secretariado allá en Paraguay, etc., ¿no? Así que fue un trabajo muy importante. Esto cuesta mucho conseguirlo, normalmente es un proceso de aplicación que dura 2 años, con exigencias muy estrictas, y finalmente la aprobación la da el comité, que está constituido por unos 25 gobiernos, incluidos los del Consejo de Seguridad, y que tiene que ser aprobado por consenso, o sea que bastaría un solo voto de un gobierno en contra para no obtener el estatuto. Finalmente, después de todo un trabajo, lógicamente, de información, trabajo de lobby, diríamos, con las delegaciones gubernamentales, logramos el estatuto y ahora nos estamos preparando para hacer la tarea propia de una organización que tiene estatuto consultivo, o sea que tiene un delegado permanente en las distintas sedes, en Nueva York, en Ginebra y en Viena, y tiene un delegado con voz y que tiene posibilidad de estar en todas las sesiones, de incidir, ¿verdad?, con las propuestas de la organización, de trabajar con gobiernos, ¿verdad?, que se avengan a esas propuestas, etcétera, ¿no? Tú enumerabas los beneficios de este logro, saltan a la vista la importancia que puede tener para ustedes. Como contrapartida, ¿no puede burocratizar al servicio, no puede hacerlo de cuello duro, por usar una expresión popular? Bueno, indudablemente puede, ¿no? Hay muchas organizaciones no gubernamentales con carácter consultivo que se transforman en organizaciones burocráticas, pesadas, etcétera, ¿no? Con sus delegados, con gente rentada que hace ese tipo de tarea, etcétera. Nosotros, más bien en este momento, nos planteamos cómo responder ahora a los requerimientos del estatuto, porque nuestro estilo de trabajo es militante, no podemos disponer de personal, ¿verdad?, permanente en este tipo de tarea diplomática, etcétera. Y entonces vamos a ver, todavía no está resuelto, cómo logramos una especie de solución mixta, donde se mantenga la actitud militante, o sea que ahora nuestro Servicio de Paz y Justicia sirva de voz para una serie de clamores y reclamos que no llegan normalmente a Naciones Unidas, y mismo de organismos no gubernamentales que no han logrado o no tienen el estatuto, que a través de nuestros delegados puedan llegar con voz y con voz firme de reclamo a la Organización de Naciones Unidas. Ahora, siempre está ese peligro. Yo creo que en este momento, por las características del Servicio de Paz y Justicia y por las características de los integrantes del servicio,
por ahora ese peligro no está. Trataremos de que, ¿verdad?, nuestras actitudes ciertamente aventen toda tentación de ir cayendo en ese estilo de organización, ¿verdad?, que se instala, que logra un estatus determinado y que finalmente traiciona sus propios objetivos y su estilo de trabajo. Como esto es una radio y una televisión, damos fe de que Pérez Aguirre sigue vestido de la misma forma, por ejemplo. Sí, ciertamente, yo descubrí en esos días que mi vocación no es la de diplomático, aunque tuve que hacer mucho trabajo de lobby ahí con los delegados diplomáticos de los gobiernos, pero me confirmé que mi vocación es otra y mi carisma, mi trabajo está en otro lado. No, allí cumplí una tarea que me encomendaron, felizmente con éxito, pero creo que mi trabajo y mi estilo es otro, totalmente distinto. Con respecto al referéndum, ¿cuál es el balance? Bueno, respecto al referéndum, como este viaje estaba planificado por una serie de compromisos y actividades a nivel internacional del Servicio de Paz y Justicia, yo obviamente como integrante de la Comisión Nacional aproveché el viaje en el cual toqué muchos países para trabajar por el referéndum, porque ese es un compromiso personal. Entonces ya en Nueva York, que fue la primera etapa, constituimos una comisión de solidaridad con el referéndum en Uruguay, un grupo muy lindo de residentes uruguayos en Estados Unidos, un grupo numeroso, nos reunimos como unas 50 personas, muy activas, inmediatamente se distribuyeron responsabilidades y tareas, y al mismo tiempo quedaron en el compromiso de establecer todos los contactos y enviar toda la información y material que yo les llevaba a los residentes uruguayos en Canadá, porque esta vez yo no podía llegar hasta Canadá por esos compromisos, pero ellos sí quedaron comprometidos a eso, y creo que lo hacen bien porque tienen muchísimos contactos, además viajan muy a menudo, se conocen, se hablan por teléfono, etcétera. O sea que en Estados Unidos y Canadá ya la cosa está funcionando a todo vapor. Tenía tres objetivos respecto al referéndum, mis contactos con las colonias de uruguayos en el exterior. En primer lugar, conseguir todas las firmas útiles para el pedido de referéndum, que no se pierdan. Hay muchos miles de ciudadanos uruguayos en el exterior, yo soy responsable de la Comisión Internacional, y entonces dejé como consigna de que ninguna firma útil se debe perder. Está habilitado todo uruguayo, ¿verdad?, que tenga la credencial en regla para firmar en cualquier parte del planeta donde se encuentre. Así que ese es nuestro propósito, y como responsable de esa comisión es un poco mi compromiso, ¿verdad?, de lograr todas las firmas posibles de los uruguayos en el exterior. El segundo objetivo es trabajar a nivel de la opinión pública internacional respecto de la situación en que quedó el Uruguay al ser aprobada la ley de caducidad. Desgraciadamente uno viajando se da cuenta de que la información respecto a la situación de Uruguay es nula, y cuando hay algo es también errónea. ¿En qué sentido? De que la impresión es que Uruguay es una democracia en este momento, que ya no hay más problemas, y sale un poco del canal o el circuito de información normal de las agencias, de lo que sí se sabe o se conoce sobre el problema del punto final en Argentina, y muy poco más. Así que los uruguayos también están urgidos, y yo lo he pedido y he dejado material, a informar a través de los medios locales, prensa, radio, televisión. Tienen acceso ellos, en la medida que son residentes de muchos años, ¿verdad?, a ilustrar e informar a gobiernos, a la opinión pública, a organismos no gubernamentales en los distintos países donde hay colonias importantes de uruguayos. Y esto tiene también que ver con el problema de los compromisos que tiene el país a nivel internacional, ¿verdad?, y que no han sido respetados, y que es algo que me preocupa mucho, sobre todo uno que sale y que viaja a menudo, como es mi caso, de que el pueblo uruguayo a través de su gobierno no quede mal parado, sea como un pueblo que no cumple sus compromisos internacionales. Eso es muy triste, es muy trágico, y creo que entonces es responsabilidad del propio pueblo señalar a sus gobernantes y revertir la situación en la medida de lo posible.
los uruguayos, después del fenómeno del desexilio, habían quedado muy aislados, sin mucha posibilidad de reunirse, de contactarse, de tener un objetivo en común, como lo tuvieron durante el tiempo de la dictadura. Además, lógicamente, mucha gente que había sido muy activa durante el exilio había retornado, y eso también modificaba cualitativamente la situación y la dinámica interna de las colonias uruguayas. Ahora con esto es muy interesante la reacción. Todos me manifestaban de que tienen un objetivo común, un motivo para volverse a reunir, para ubicarse todos otra vez y para trabajar de una manera además mucho más amplia que en tiempo de la dictadura. Esto es muy interesante también. Hay que pensar que los que han quedado, los uruguayos, muchos de ellos ya se habían ido por razones no políticas, sino fundamentalmente económicas, y no habían tenido una participación muy activa, diríamos, en la tarea más propiamente política durante el exilio. En cambio, en esto les ha llegado muy hondo el problema de la ley de caducidad y las noticias que les llegan desde acá, y me decían y comentaban, gente que nunca habían visto en estos últimos años, se arrimaron para colaborar, para ofrecerse, etcétera, ¿verdad? Así que eso es muy alentador y muy emocionante. Allí yo llevé papeletas, y los que estaban con su credencial en regla y demás ya firmaron con mucha emoción para que yo trajera las primeras firmas. Traje de Europa y traje de Estados Unidos las firmas de residentes uruguayos allá. El viaje siguió después para Europa. Constituimos comisión ya oficializada también de solidaridad con la Comisión Nacional Pro Referéndum en España, con 2 sedes coordinadas, una en Madrid y otra en Barcelona. De allí pasé a Holanda. Holanda, por las características del país, tiene una colonia, sí, no diría muy numerosa, pero sí activa. En Alemania hay 2 grupos grandes, uno en Bonn y otro en Berlín Occidental, de uruguayos, que ya estaban, curiosamente el de Berlín Occidental ya estaba organizado, ya estaban, antes que yo llegara, estaban trabajando, así que fue realmente una cosa bien emocionante ver cómo ya estaban movilizados y organizados los uruguayos. De allí pasé a Bruselas, en Bélgica, y tuvimos una reunión muy linda, muy numerosa, porque se hizo en conjunto con la colonia de argentinos. En Francia también se constituyó una comisión, tiene allí a Selmar Michelini, el Chicho, ¿no? Un poco como referencia, que fue acordado por todos en la colonia uruguaya allí que asistieron a la reunión, también un grupo muy numeroso, de que él sería un poco la referencia o el eje por su nombre, etcétera, y por ser hijo también de una de las presidentas de nuestra comisión aquí en Uruguay. Finalmente Suiza, en Ginebra y en Zúrich, 2 grupos de trabajo, y con la responsabilidad, que supongo a esta altura ya lo han hecho, de enviar todo el material, la información y demás a los grupos uruguayos en los países escandinavos, a los que yo no podía ir esta vez por razones de tiempo, lógicamente, pero ellos, como tenían gente que viajaba y tenían contactos y se comunican muy fácilmente, asumieron la responsabilidad de llegar hasta las colonias de uruguayos en los países escandinavos. Así que en lo que respecta a América del Norte y Europa, creo que estamos bien cubiertos. Hay muchas comisiones ya funcionando y esperamos en pocos días más empezar a ver los efectos de la movilización de los uruguayos allá. Tú sabes que últimamente uno de los flancos que más se utiliza para atacar el tema referéndum son declaraciones precisamente del CERPAG a propósito de la amnistía para los presos políticos y declaraciones ahora de apoyo al referéndum. Constantemente editoriales, dirigentes políticos, senadores están hablando de supuestas contradicciones en los distintos documentos de CERPAG. Sí, yo me enteré, sobre todo hay que pensar que yo estuve ahora este último mes, un mes entero, casi 30 días fuera del país, donde la campaña pro referéndum fue creciendo, ¿verdad?, en vigor y también en calor, en temperatura, diríamos,
y sobre todo me enteré de ataques muy directos y muy duros, sobre todo por parte de algunos sectores muy representativos del partido de gobierno, y concretamente con gente que tiene mucho peso, como puede ser el doctor Jorge Valle, que usó no solo posiciones nuestras en distintas ocasiones del Servicio Paz y Justicia, también personales, ya no solo del servicio, sino pronunciamientos que yo había hecho a título personal. Yo escribo en muchos medios y hablo, sino que también usó de una manera, yo creo, muy inesperada para mí, porque al sacar cosas de contexto, al mezclar niveles, y también cuando está hablando, a mí me llama mucho la atención en momentos como que no se sabe si son cosas de él o son cosas mías. Es muy curioso porque como no se cita textualmente, me enteraba, ¿no?, de declaraciones de él donde me está citando textualmente, pero la gente se confunde y cree que son cosas de él y me ataca de otras que yo no dije, etcétera. Creo que ciertamente eso no ayuda. En algunas cosas muy gruesas he salido al paso, he exigido además el derecho a réplica. Hay cosas, por ejemplo, como las que dijo en la convención del Partido Colorado, que a mi manera de ver no son en nada procedentes, y he exigido la respuesta. Felizmente el día publicó una carta que yo le envié puntualizando una serie de aspectos. En general se nos quiere hacer decir, ¿verdad?, que hoy nosotros mantenemos una posición que en el 83 no mantuvimos, y es absolutamente falso. Lo que yo dije y nosotros dijimos en el 83 lo seguimos diciendo hoy día. O sea que tú sostenés que no hay contradicciones entre las distintas declaraciones de Serpac y tus declaraciones personales. Claro, no hay absolutamente ninguna contradicción. Nosotros seguimos reclamando las condiciones para una reconciliación. Lo dijimos en el 83, lo seguimos diciendo hoy. ¿Cómo puede repercutir en todo este tema de derechos humanos la venida del Papa al país? Bueno, yo siempre digo que de Roma viene lo que va a Roma, ¿no? O sea que las visitas papales son preparadas lógicamente por las conferencias episcopales locales. En esto es muy claro todos los viajes del Papa, cómo se reflejan después en las distintas realidades nacionales. Los dos casos extremos en América Latina, porque el Papa ha recorrido medio mundo, ¿no?, sino el mundo entero. Por ejemplo, en América Latina, en nuestra región, es muy curiosa la actitud que tomó en casos como Nicaragua, y por otro lado, actitudes que tomó en casos como Brasil. Uno se pregunta si es el mismo Papa el que está hablando, si es el mismo Papa el que está actuando. Lo que pasa es que no son las mismas conferencias episcopales, ¿no? La conferencia episcopal brasileña no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la nicaragüense, y así. Entonces se refleja lógicamente las visitas papales en lo que preparan las conferencias episcopales. En nuestro caso, es una presunción que yo hago, ¿verdad?, un poco de atrevido, ¿no? Pienso de que la visita del Papa no va a tener la trascendencia que puede tener en otras situaciones que van a seguir a continuación de nuestra visita, como el caso de Chile o en Argentina. ¿Por qué? Porque es claro cuál es la posición de nuestra conferencia episcopal en todo este proceso, ¿no? Y yo, a título absolutamente personal, pero me entiendo una persona de iglesia, lógicamente, hubiera preferido una actitud más definida, más comprometida, ¿verdad?, con todo lo que ha sido la lucha por la vigencia de los derechos humanos, y actualmente por el esclarecimiento de hechos graves, la exigencia también de justicia como condiciones, y en esto retomo lo que yo decía como una posición absolutamente opuesta a la que plantea el doctor Valle, como condiciones para lograr una reconciliación nacional. La reconciliación para los cristianos, para la iglesia, ¿verdad?, es un sacramento, es algo muy esencial en nuestras vidas, y creo que la iglesia tiene que estar en forma, a mi manera de ver, digo de nuevo, de atrevido, ¿verdad?, mucho más activa en proponer
las formas, las soluciones, y no desligarse por el temor de que se entra en terrenos políticos o que tiene incidencia política cualquier palabra que pueda decir la Iglesia, etcétera. Entonces, puedo interpretar de lo que tú estás diciendo que en buen romance se va a hacer el tonto el Papa y no va a hablar ni a favor ni en contra del tema de derechos humanos. No creo que se vaya a hacer el tonto ni que vaya a quedar como en una posición digamos como neutra, ¿no? Yo creo que va a defender indudablemente, porque es muy fácil a nivel de principios defender la justicia, defender digamos todo lo que implica los contenidos de la Declaración Universal, los derechos humanos, etcétera, ¿verdad? Los valores de la democracia, las libertades adquiridas, etcétera. Eso no creo que tenga ningún problema. No sé de lo que va a hablar realmente y si va a tocar los temas, pero no tendría dificultad, me da la impresión a mí. Lo que dudo es que vaya a entrar, ¿verdad?, en consideraciones ya mucho más específicas, ¿verdad?, de nuestro quehacer y nuestro proceso en este momento, del compromiso de los cristianos en este Uruguay concreto de hoy, ¿verdad?, con todas sus dificultades, sus penas, sus dolores, sus esperanzas, sus angustias, y naturalmente me da la impresión de que va a reflejar lo que en este momento la Iglesia oficial está reflejando, ¿no? Y en esto vuelvo a juicio personal, que puede no ser compartido lógicamente por mucha gente, pero que es personal en este sentido, y lo arriesgo, de que no está la Iglesia teniendo la definición, yo diría la iniciativa y la agresividad que debería tener en este tipo de problemas tan graves y que afectan tanto el futuro del país. Y uno me pregunta, bueno, ¿qué evaluación yo hago? Y que eso se va a reflejar en la visita del Papa. Y yo hago un poco la evaluación de que la Iglesia todavía tiene que caminar mucho aquí en Uruguay para poder estar a la altura de las exigencias del momento histórico que estamos viviendo. Y en ese sentido no es que me ponga de afuera, yo soy el primero que antes de tirar la piedra me pongo yo también con responsabilidad personal de que no estoy haciendo todo lo que esté y lo que está a mi alcance, ¿verdad? Y eso es un poco mi examen de conciencia. Ahora, creo que tenemos que trabajar mucho más en ese sentido, y que por otro lado, si la jerarquía se afirma, se asienta, ¿verdad?, en las comunidades y en sus bases, podría ir con mucha más confianza, ¿verdad?, y con mucha más energía y seguridad mucho más lejos de lo que actualmente me da la impresión que está yendo, ¿no? Así que en general el juicio es, yo diría como que no va a cumplir esta visita el objetivo que yo me hago. Uno dice, bueno, habla de presuntuoso, antes de la visita ya está diciendo lo que va a pasar. Lo que pasa es que uno tiene muchos elementos previos de otras visitas y de cómo funcionan los mecanismos, ¿verdad?, de la Iglesia jerárquica y del Vaticano, y como decía al principio, de Roma viene lo que a Roma va. O sea, lo que se manda desde acá, desde las conferencias episcopales y vía anunciaturas y demás, es lo que el Papa va a respetar y va a hacer aquí. O sea que ojalá el Papa rompa un poco esta ley de hierro, ¿no?, que ha sido hasta ahora, y estimule, desafíe a nuestros obispos y a los responsables del clero, a los religiosos, ¿verdad?, a que sean mucho más activos, más dinámicos en lo que es este compromiso por la justicia, por la vigencia de los derechos humanos. Me gustaría que el Papa, que tiene experiencia, ¿verdad?, en lo que son los delitos de lesa humanidad, ¿verdad?, lo que han sido las experiencias de las guerras y demás, nos dijera una palabra realmente clara y desafiante. Ahora, desgraciadamente, yo por ahora dudo, ¿verdad?, de que lo vaya a hacer. No quiero dejar la puerta absolutamente cerrada, pero me parece difícil que lleguemos a eso en esta visita, ¿no?
¿Qué tal, amigos? Este diario 30 de hoy es un diario 30 muy especial. Antes que nada, yo le ruego a la audiencia de todos los días, aquí en Montevideo, en el interior del país, que por favor promuevan la nueva emisión de este diario 30 en el horario de la tarde a las 15 horas, también a las 21 horas, y el día sábado, en las 3 emisiones. Les pido por favor difundan este diario 30 de hoy, que tiene las características de un documento. Esto es lo primero que quería señalar. En segundo lugar, quiero decir que este diario 30 de hoy está dirigido al señor presidente de la República, el doctor Julio María Sanguinetti, está dirigido al vicepresidente de la República, doctor Enrique Tarigo, también director del diario El Día, está dirigido al Poder Ejecutivo, está dirigido al Partido Colorado y a todos aquellos que en este país hablan de amnistía para los militares. Para los militares acusados de violar los derechos humanos cuando la dictadura en este país. Quiero decirles que hace unas horas, quizá todos ustedes ya lo sepan, pero vale la pena reiterarlo, el diario El Día, llevando adelante su campaña en favor de la amnistía para quienes violaron los derechos humanos, dice, entre otras falsedades, algo a lo que es necesario salir al paso de inmediato. Dijo el editorialista del diario El Día, diario matutino dirigido por el vicepresidente de la República, que en este país algunos izquierdistas radicalizados seguían haciendo denuncias sin aportar serias pruebas muy endebles, pruebas que no podían ser tenidas en cuenta. Esto se dice en ese editorial del diario El Día. Y en un posterior comentario, nosotros señalábamos que en este país no hay que englobar a todos como izquierdistas radicalizados. Antes que nada, vale la pena recordar que hace unos pocos días, el semanario Búsqueda, que no se caracteriza por ser de la izquierda radicalizada, más bien lo contrario, el semanario Búsqueda publica una encuesta realizada por consultores asociados en los que el 90% de nuestro pueblo reclama justicia y no está de acuerdo con la amnistía. En esa misma encuesta se expresa que el 80% de quienes votaron al Partido Colorado, de quienes lo votaron a usted, doctor Sanguinetti, de quienes lo votaron a usted, doctor Tarigo, el 80% reclaman justicia. Entonces parecería que esto no es obra exclusiva de izquierdistas radicalizados, como señala el editorialista del diario El Día. Pero a más de esto, y en lo que refiere a esas pruebas endebles, poco serias, a esos testimonios que no tendrían valor de acuerdo a lo que allí se expresa, yo señalaba que estamos en condiciones de aportar miles y miles de testimonios, miles y miles de pruebas que ya obran en poder de la justicia. De todos esos casos, en ese comentario yo expuse uno, un caso que es por muchos conocido. Es conocido particularmente por el señor presidente de la República. No solo porque, esto no lo puede ignorar él, sino porque además, solo para referirlo a un hecho personal, en la Navidad próxima pasada, yo mismo le envié una carta abierta al señor presidente de la República
planteándole este caso. ¿Qué es lo que yo decía por allí en aquella Navidad, en la Navidad del 85? Yo le recordaba al presidente de la República que, de acuerdo a lo que establece la Constitución, él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y le recordaba al presidente de la República que un subalterno suyo, el teniente coronel José Nino Gabazo, acusado de la comisión de miles de delitos, porque hay miles de testimonios en su contra, este señor teniente coronel, entre otras cosas, un día secuestró a un niño de 20 días. Se llama Simón Riquelo. Simón Riquelo hace 20 y tantos días cumplió 10 años. Vive y sigue estando secuestrado por este delincuente que camina por las calles de nuestro país libremente. Y eso a pesar de que el juez en lo penal de quinto turno ordenó su detención. Quiero decir entonces, señor presidente de la República, que no solo usted no hizo lo que nosotros le pedíamos, que era citar a su despacho a su subalterno Gabazo para que le dijera dónde está Simón, sino que además, cuando el juez ordenó su detención, usted ordenó al ministro del Interior y al ministro de Defensa Nacional que hicieran caso omiso del mandato constitucional. Esto, yo no quiero agravar las cosas, pero en definitiva, aquí se ha frenado la acción de la justicia y lo ha hecho el Poder Ejecutivo. Ahora el diario El Día dice que las pruebas son endebles. Yo le pedí en aquella audición a la señora Sara Méndez, a la mamá de Simón, que venga hasta estos micrófonos, para que usted, señor presidente de la República, para que usted, señor vicepresidente de la República y director del diario El Día, no sigan diciendo de que en este país las pruebas son endebles. Aquí va a hablar con ustedes y con la opinión pública del país una señora que hace más de 10 años está buscando a su hijo. A ver si a ustedes les parece que esto es prueba endeble. Esta señora vio al autor del secuestro, habló con el autor del secuestro. Este documento, señor presidente, señor vicepresidente, de este documento yo voy a pedir que se haga copia para que les sea remitida a ustedes de forma tal que no vaya a ser que por no escuchar Diario 30 en forma directa no tengan conocimiento de todo esto. También, por supuesto, le voy a enviar copia de estas palabras al editorialista del diario El Día. Seguramente las ha de publicar y comprenderá o comprobará que efectivamente las pruebas son algo más que serias. Sara, yo te ruego que tú nos digas a todos, y en particular al presidente de la República, en particular al vicepresidente de la República y a todos aquellos que buscan la amnistía, olvidando que Simón vive y que Simón tiene que aparecer, y que tienen que aparecer otros desaparecidos, y que tenemos que saber de la suerte de todos y de cada uno de ellos. Yo te ruego que tú brindes públicamente el testimonio, lo que viviste, lo que pasó, quién fue el autor, para ver si por lo menos cambiamos los editoriales del diario El Día y nos abocamos todos a la tarea de la justicia. ¿Cómo fue aquello? Buenos días. Voy a decir hoy, una vez más, mi testimonio de los hechos vividos en 1976, el 13 de julio de 1976. Testimonio dicho ya decenas, a veces me parece que miles de veces, muchas de ellas en juzgados, en tribunales públicos, en el caso de la Argentina, en Argentina y Uruguay, en radios, en diarios, en actos públicos. Pero hoy voy a decirlo especialmente
para el presidente de la República, para el vicepresidente, para las autoridades máximas de nuestro país. No porque crea de que no lo conocen, sino porque hoy quiero dedicarles especialmente estas palabras que siguen siendo aún una denuncia, un reclamo que llevan ya 10 años. Simón, mi hijo, nació el 22 de junio de 1976 en la República Argentina. No voy a describir la situación que se vivía en la Argentina porque es por todos conocido. No solamente los argentinos, sino todos los uruguayos, los exiliados que estábamos ahí, de Uruguay y de otros países, vivíamos el temor, el miedo ante la represión que se había desatado. Simón nació en medio de ese temor, de ese miedo. El 13 de julio, por más que habíamos tomado muchas precauciones, porque sabíamos de que inclusive el hospital donde atendía mi parto, mi embarazo, había sido buscada, de que habían ido a preguntar por mí, el 13 de julio llegan a mi domicilio, en la calle Juan Azurduy, en la capital federal. Entran violentamente, como por lo general pasa en esos operativos. Grupos grandes de hombres armados irrumpen violentamente, rompen puertas, ocupan los 2 pisos de la casa. Inmediatamente los interrogatorios, la violencia desde el comienzo. El que dirige el operativo distribuye la gente y hace las preguntas. Luego de las primeras preguntas, siempre en medio de un estado de gran violencia, se dan cuenta que hay un niño. Revisan también su cuna. Ahí nos dicen que nos van a trasladar a otro lugar. Pregunto qué va a pasar con mi hijo, si lo puedo llevar conmigo. Me dicen que no, que el niño va a quedar y que no le va a pasar nada, porque esa guerra no es contra los niños. Quien dirige ese operativo me pregunta si lo reconozco y me da entonces su nombre. Me dice que es el mayor José Nino Gavazo. Paradójicamente, también lo hace con otros oficiales, diciéndome sus nombres. En ese caso eran oficiales argentinos. Luego lo va a hacer en el lugar en donde nos trasladan, que es Automotora Sorletti, una cárcel clandestina argentina. Ahí también me dice el nombre del mayor Manuel Cordero. Pasan 13 días desde mi secuestro, 13 días en que estoy recluida en Automotora Sorletti, bajo duros interrogatorios, viviendo la tortura de forma permanente, la mía propia, la de otros 24 uruguayos que habían sido detenidos también esa misma noche. De muchos de ellos no sabemos nada hoy. Luego la decisión de traernos al Uruguay. Quedan muchos compañeros que no vienen con nosotros. Y luego el episodio que parece novelesco. Una falsa detención aquí en Uruguay para legalizar la situación que va a continuar, que es la reclusión en los penales. Ahí toda una autoridad, una justicia militar que se pone al servicio para fraguar actas donde dicen que nos introdujimos al Uruguay para subvertir el orden, que seguíamos en actividades de lucha armada, inclusive nos quisieron
hacer aparecer como que fuimos detenidos portando armas. Una burda mentira se crea entonces para justificar la reclusión que vivimos después. 5 años estoy en el penal de Punta Rieles. En esos años denuncié la desaparición de Simón en la medida que pude por las condiciones que vivíamos. Todas las veces que hice esa denuncia, sufrí reclusión en celdas de castigo. Luego de salir de la cárcel, sigo buscando a mi hijo, reclamándolo. Hoy, a más de un año de gobierno constitucional, sigo en esa situación, sin tener una respuesta, sin saber dónde está Simón. Y sí, todos sabemos, porque ha sido denunciado, no solamente en el caso propio, sino por otros cientos de uruguayos, miles de uruguayos que pasaron por la tortura, un nombre que coincide justamente con el secuestrador de mi hijo, con la persona que dirigió el operativo y que quedó con Simón en mi domicilio, el mayor Nino Gavazo. Sin embargo, a pesar de haber sido denunciado, aquí en Uruguay, en juzgados, en más de uno de ellos, de haber sido citado José Nino Gavazo junto con el mayor Cordero a declarar por el caso de Simón en particular. Sin embargo, hoy estos militares pueden mantener el silencio. Señor presidente, quiero saber dónde está mi hijo. Tengo derecho a saberlo. Por una escuela llena de pueblo y un pueblo lleno de escuelas. Comienza el programa de la Asociación de Maestros ADEMU Montevideo. Arquilla. Moldeando el presente y el futuro de la educación, con la gente y los maestros. Qué tiempo que vos vivís, mañana será un lindo. Compañeras maestras, compañeros maestros, audiencia de la 36, un feliz domingo. Hoy un domingo para nosotros muy especial realmente, preparando el 1 de mayo, preparando la convocatoria de los maestros a partir de su sindicato, desde la Casa del Maestro en Maldonado 1170, organizados hacia el acto. Pero mucho más especial el día, Edith, hoy para nosotros, porque tenemos previsto compartir en esta mesa de trabajo un tema central, cardinal para los trabajadores, como es el concepto de libertad, el concepto de derechos humanos, ni más ni menos que con Tota Quinteros, un ejemplo
vivo, un ejemplo militante de lo que es la defensa de los derechos humanos y de su concepto real, no aquel concepto empequeñecido de que solamente estamos hablando de los desaparecidos, que es importante y que la verdad y justicia es cardinal, sino derechos humanos es el trabajo, es la salud, es la vivienda, es la educación. Bueno, son los elementos que hoy por suerte vamos a compartir con Tota cuando llegue tuvo un pequeño problemita con el transporte que lo traía, y además los compañeros de un gremio en conflicto. Sí, están con nosotros Miguel Barragán, Cristina Nogués y Walter Martínez de CIMA, que en este momento están en una situación bastante complicada, y bueno, vinieron a compartir con nosotros cómo se ha dado, cómo han llegado a este momento y qué es lo que tiene planteado el gremio para defender el derecho de los trabajadores que están quedando sin trabajo y algunos con consecuencias bastante graves. Por eso, compañeros, el agradecimiento de haber participado con nosotros en esta mesa, y desde el punto de vista entonces del trabajo como un derecho humano, los escuchamos. ¿Cuál es el problema en CIMA España? Bueno, ya muy buenos días, saludamos y agradecemos a los compañeros de ADEMU el permitirnos participar en esta mesa, la mesa redonda en este momento, para explicar un poco desde la parte de derechos humanos el conflicto nuestro. Bueno, hoy fue lamentable, de mañana nos enteramos de un quebranto de salud que tuvo un compañero, Heraldo Lima. De acá saludamos a la familia y le decimos que estamos con ellos. Y bueno, todo a raíz de este conflicto, un conflicto que se viene agudizando no desde ahora, sino desde hace un año, cuando la empresa amenazó con el despido de 200 compañeros en ese momento, y bueno, lo pudimos sacar adelante. Pero desde hace unos días atrás veníamos con la amenaza de que íbamos a hacer unos cuantos despedidos, y bueno, en el día de ayer se confirma el despido de los 200 compañeros. Sabíamos, nosotros hemos participado en febrero del año pasado junto a ustedes en el largo conflicto que también tuvieron. Recuerdo alguna jornada que hicimos de volanteadas en común con algunos compañeros de CIMA España, y como bien decías tú entonces, Miguel, no es una novedad en la situación de conflicto, la salud en su conjunto está en conflicto. Es decir, el derecho humano a salud está en conflicto con el pueblo uruguayo. Y por lo tanto queríamos, bueno, explorar un poco algunas otras de las consecuencias con ustedes, Walter. ¿Cuál es realmente el problema que hoy estalla en CIMA España? Bueno, buenas tardes. Repetir el agradecimiento a los compañeros de ADEMU que nos invitan hoy aquí. El conflicto por el que estamos pasando es algo realmente, no sé si catalogarlo de bestialidad patronal. Nosotros venimos año a año arrastrando los mismos problemas. Cada año, cada poco tiempo se nos plantea el despido de trabajadores, el envío al seguro de paro, el no respeto a los derechos sindicales, el atropello de parte de los consejeros del consejo directivo, y esto se viene repitiendo a tal punto que esta gente incluso no respeta ni siquiera a los organismos del Estado. Es citado por el Ministerio, no se presenta; si se presenta se niega a discutir con nosotros. O sea, se evitan cuando la Asociación de Funcionarios de CIMA España está agotando los caminos de diálogo, de entendimiento. No hay forma de llevarlo a razonar de ninguna manera. Ignoramos realmente qué es lo que hay atrás, cuál es el proyecto que tiene este Consejo Directivo con respecto al futuro de nuestra fuente de trabajo. Cristina, nos decían el otro día cuando estuvimos junto a ustedes en la puerta de CIMA España que había habido incluso actitudes represivas en este momento con el tema del instalamiento de la carpa. Me gustaría que tú, mujer militante, defensora de derechos humanos como es el derecho al trabajo, bueno, nos dé un poco la visión de esa represión que vivieron ustedes el otro día. Nosotros tuvimos, saludos primeramente a los compañeros de ADEMU por la invitación, y comentar un poco el tema de la represión que se mantuvo dentro de la empresa, ¿no? Por la patronal represora que tenemos en este momento, ¿no? Ellos se encargaron de ponernos un enfrentamiento incluso con la policía, ¿no? Poniéndonos una vigilancia
de varias personas del 222, el famoso 222, pretendiendo desalojarnos, pretendiendo ellos mismos, atropellando a parlamentarios, consejeros atropellaron parlamentarios físicamente, ¿no? Por agresiones de palabras y ese tipo de cosas. Eso fue un enfrentamiento, la verdad que bastante feo, que no solo no nos respetan a nosotros, sino que no respetaban en ese momento a los parlamentarios que se encontraban en la explanada de la institución. Sí, una situación que hace acordar a otras épocas, ¿no? Lamentablemente. En este momento se integra la mesa de trabajo la invitada especial, la querida compañera Tota Quinteros, un símbolo realmente para nosotros. Cuando la invitábamos el otro día, ambos, tanto Tota como yo, nos emocionábamos, porque sabemos que a veces nos toca en algún momento de la vida, Tota, representar mucho más de lo que somos individualmente. A veces individualmente, bueno, tenemos una fuerza de militancia, una garra, un esfuerzo, pero la vida nos hace tocar a veces, Tota, el ser símbolos. Y tú, para Demo Montevideo, para los derechos humanos, para el pueblo que felizmente sigue pensando en que la verdad y la justicia son imprescindibles en este país, tú resumís todo eso. Tú resumís el símbolo, que lamentablemente, Tota, te toca a vos adentro de tu cuerpo ser todo eso a la vez. Y por eso la invitación que te hacía Demo Montevideo. Bueno, yo sé que es eso, lo que ustedes... Pero a mí eso me cohíbe enormemente, porque yo no creo que sea ni símbolo ni nada. Yo creo que lo que hago es cumplir con lo que tenía y con lo que hubiera sido el deseo de mi hija, que siguiera yo la lucha de ella, ya que a ella pero es bravo, porque a veces uno se topa con personas que realmente, como él, creen que no, yo no soy símbolo ni nada, yo soy una luchadora y sigo pensando que tengo que seguir la ruta de Elena y la ruta de todos los compañeros, porque no solamente, sino de todos los caídos, de todos los desaparecidos, hay que seguir adelante luchando hasta que nos digan qué es lo que pasó. Y de derechos humanos, yo soy una batalladora porque los derechos humanos se respeten el derecho de todos, de los niños, de los mayores, como ahora, por ejemplo, llegué acá al canal y realmente el corazón se me apretó de ver un niño tapado con una frazada bajo la lluvia. Ese niño no tiene derecho a tener una niñez como otros niños. ¿Por qué nosotros no peleamos más por los derechos humanos de todos, de los niños, de los viejos, de los jóvenes y de todos? Es una cosa que hay que luchar por eso. Elena, nuestro compañero de tareas de toda la vida acá en Arcilla, Gonzalo Rodríguez, que por otro lado fue un poco el que tuvo la feliz idea de dedicar este 1 de mayo, esta audición especial contigo, va a ser el responsable un poco de conducir el reportaje, que más que un reportaje es un encuentro entre amigos que nos vemos mucho más seguidos en la calle que en los estudios de una radio. Así que Gonzalo va a ser el que dirige un poco la entrevista con la feliz compañera que tenemos acá ahora. Sí, qué responsabilidad. Nos gustaría que la audiencia llamara, diera nombre, barrio y un mensaje cortito para Tota. Está Daniel en el otro estudio recepcionando las llamadas por el 903-0302, así luego se las leemos al final del programa. Y bueno, básicamente era lo que ya Tota estaba hablando. Vos sin querer le dijiste Elena. Es seguramente algo bien sintomático. Queríamos algo muy parecido a lo que fue tu programa en TV Ciudad, en el canal 24 de Intendencia. Brevemente, porque sabés que nuestro tiempo es muy corto. Una semblanza de Elena, de su opción por el magisterio, una reseña también de lo que fue su desaparición, también quizá el nombre de esos responsables. Y bueno, básicamente eso, y la vinculación con el tema de derechos humanos, que vos ya lo hiciste y que nosotros estábamos haciendo desde el sindicato desde siempre, y que hoy, ante un 1 de mayo, lo queremos hacer con mucha más fuerza todavía. Sí, realmente los derechos humanos es algo que tenemos todos que pelearlos todos, porque
es una cosa inconcebible, como yo decía ahora, un niño durmiendo en la calle abrazado a una frazada. No puede ser. El niño tiene que tener su niñez, y los viejos su vejez, y todo. Los jóvenes también tienen derecho a ser jóvenes y ser como son, ¿no? Claro, y es malo que nos vayamos acostumbrando, porque a veces de tanto ver hay gente como que se va acostumbrando a que eso es parte de la realidad, pero esa es la realidad que también Elena quería cambiar, ¿no? Y que también esos otros compañeros que tú decías, su lucha era por la vigencia plena de todos los derechos humanos, ¿verdad? Los derechos de todos los humanos. Y así nosotros queremos retomar y seguimos defendiendo esas banderas. Contanos un poquito cómo era Elena, para los que no la conocimos personalmente. Bueno, Elena, todo hijo para la madre es bueno, ¿no? Pero no, era una chica que, en fin, tenía mucho, las compañías la querían mucho porque era buena, porque, bueno, y ella, yo siempre cuento, ella cuando era niña todavía iba a estar iba a ir al liceo, siempre dijo que quería ser maestra. Y yo me acuerdo cuando terminó cuarto año de liceo, dijo que iba a se iba a recibir de maestra. Yo tenía una tía, ella iba al colegio de las dominicas de la calle Rivera porque tenía una tía religiosa ahí. Entonces la tía me llamó un día y me dice, mira, Elena dice que quiere ser maestra. Dice, por favor, no la dejes ser maestra. Entonces digo, ¿por qué? Dice, porque son todas comunistas. Entonces, bueno, me quedó, pero yo no le dije nada a Elena que no fuera, que ella siguiera su ruta. Y bueno, y así. Entonces, y te digo, mi casa era una algarabía porque Elena venía con las amigas a estudiar, y todavía ahora me acuerdo, hay algunas que a veces me ven y me dicen, Tota, no sé más pan con grasa. Porque claro, y mi casa era la casa de todos en realidad, ¿no? Y bueno, después ella se dedicó especialmente, fue maestra en la escuela del hipódromo de Pando. Estuvo ahí unos cuantos años, ¿sí? Del 66 hasta el 76, 10 años. Sí, y bueno, después llegó la época brava, ¿La destituyeron? No la destituyeron. La detienen. Sí, pero antes de detenerla estuvo escondida, vamos a decir. Clandestina, claro. Clandestina. Estuvo clandestina. Sí, y bueno, hasta que después la detuvieron en la casa cerca de la casa que estaba viviendo en la calle Mazzini, ¿no? Bueno, ahí la detuvieron y la llevaron para el 300 Carlos. Y bueno, en el 300 Carlos, ella la estuvieron torturando unos 4 o 5 días, más o menos. Y ella, al final, ella quería que ella dijera, que hablara de un compañero que estaba, reunido a ella trabajando, ¿no? Y entonces, resulta que ella no dijo nunca el nombre de él. Es ahí cuando ella decía, soy Elena Quintero si no hablo. Sí, es ahí donde ella decía, primero, no, espérate. Después, primero la detuvieron 4 días, así, torturándola. Entonces, al cuarto día ella dijo
que tenía un encuentro con ese compañero que le estaban preguntando en la calle Rivera, no, en Boulevard, entre Rivera y Canelones, ¿no? Entonces, bueno, le creyeron. Yo digo eso, que nunca le perdonaron ese problema, ¿no? Porque le creyeron y la llevaron. Entonces ella caminó y entró a la casa anterior a la embajada. Perdóname que estoy media nerviosa. A la casa anterior a la embajada, que ella ya había estudiado, el compañero después me contó que ella ya había estudiado esa posibilidad de entrar y tirarse, atarse. Bueno, y fue así que ellos entraron una cosa increíble, ¿no? Que entraron a una embajada diciendo operativo militar, y los milicos que estaban en la puerta la dejaron entrar. Invadieron otro país. Invadieron territorio venezolano. Y Venezuela, con razón, rompió las relaciones 9 años con Uruguay, ¿no? Bueno, entonces ahí cuando la agarraron, la llevaron de nuevo al 300 Carlos, y es ahí lo que tú me decías, cuando ellos insistían que hablase, ella gritaba fuerte, porque ella tenía la voz media parecida a la mía, ¿no? Entonces gritaba fuerte y decía, yo no hablo porque soy Elena Quinteros, y Elena Quinteros no habla. Entonces yo todo eso lo sé por compañeros que estaban internados ahí también. Sobrevivientes. La verdad que ponen la piel de gallina, ese ejemplo de dignidad aún en las peores condiciones, ¿no? En la máquina, como quien le dice. Tota, rápidamente, los nombres, para refrescar, los nombres de los responsables de esos operativos. Juan Carlos Blanco, Lupinache y un tal Alves. Eso lo sé porque tengo los documentos. Tenemos los documentos que después, en determinado momento, cuando ya vino la democracia en Uruguay, de un ministro, el que vino después de Blanco, nunca me acuerdo el nombre, son 2 nombres, es un nombre junto. Bueno, y le hizo hacer a una escribana y abogada del ministerio todo un estudio de que hablara con todo el personal que pudiera, a ver quiénes eran los responsables y qué es lo que había pasado. Y ahí en todo eso tenemos muchísimos nombres, y aparte dice, ¿no?, que lo que había pasado, que no habían entregado a Elena a Venezuela, había sido culpa de Juan Carlos Blanco, de Lupinache, que era el representante uruguayo en Venezuela, que de no entregarla, no la entregaron a ella, porque Elena, estando en Venezuela, iba a decir lo que estaba pasando en el Uruguay. O sea, esos documentos son oficiales, sí, son de sí, Cancillería, sí, son del Estado. Quien quiere investigar lo puede hacer. Lo puede hacer, sí. ¿El presidente actual ha tenido algún contacto contigo sobre este tema? El presidente Valle. Sería bueno sobre ese tema, ¿no?, que el señor Valle también tuviera este tema arriba de la mesa, ¿no? Quizá como sindicato podríamos tomar también la iniciativa. Si yo tengo todos los documentos, yo con el que estuve hablando ahora, cuando vino acá al Uruguay, fue el presidente de Venezuela. Que yo estaba esperando un tiempo para poder ir a la embajada a ver, porque él me ofreció que iba a ocuparse del problema también. A mí con Valle me gustaría hablar bien. Tota, la lucha de Elena continúa. Continúa entre todos los que defendemos hoy los derechos humanos al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la educación, a la vida plena. Por eso hoy esta mesa de arcilla está con compañeros trabajadores en conflicto en Cima España, ¿verdad? Y por eso convocamos a los compañeros a mañana el 1 de mayo. ADEMU Montevideo ha planteado que
la lucha de Elena es una continuidad con la lucha nuestra. No hay cortes, no hay diferencias cronológicas, hay una continuidad simplemente entre una cosa y la otra. Por ejemplo, nosotros, y paso el chivo, como dicen los que están en publicidad, nos reunimos en asamblea el miércoles 3 los maestros. Nos reunimos por muchísimos temas, conflictos, problemas que tenemos que hacen a los derechos humanos. Por ejemplo, la situación salarial. Por ejemplo, un convenio entre la Armada Nacional y el CODICEN para que la Armada Nacional ponga los contenidos educativos a desarrollar arriba de los barcos cuando los nenes vamos. Una Armada Nacional que hasta ahora no ha dicho absolutamente nada respecto a las múltiples violaciones que hizo los derechos humanos durante el periodo de la dictadura. Por eso también nos reunimos los maestros en la asamblea el miércoles 13 en nuestra casa, en la casa del maestro, a las 18:30. Y también, por supuesto, vamos a hablar de los derechos de los maestros suplentes que no tienen posibilidad de enfermarse porque pierden el cargo. Y hablaremos también de este absurdo que ha hecho el CODICEN de reajustar cargos que significan ni más ni menos clases numerosas, posibilidad de educación menor para los niños. Por esos derechos humanos también seguimos peleando los maestros, porque nos empuja Elena, ¿sabes? Y los empujo yo también. Tota, hay algunas cosas que sí queríamos contigo compartir realmente, y es que nuestra audiencia, la audiencia de la 36, la audiencia de Arcilla, te quería saludar, y como no lo puede hacer porque nos hubiera cortado todos los minutos que hemos estado compartiendo contigo, lo ha hecho con nuestro compañero Daniel, que está en el otro estudio recibiendo llamadas, y te los vamos a leer rápidamente al aire para que los que llamaron sepan de que efectivamente tú vas a tener eso, ¿no? Y hay algunos otros temas que Gonzalo había planteado que sería conveniente que reflexionáramos contigo. Y entre otros tantos temas, ¿verdad? Reflexionar contigo en cuánto los hijos enseñan a los padres. Dicho de otra manera, ¿cuánto Elena influyó en tu vida para que estuvieras hoy en este trillo? Mucho. En realidad es así. Porque yo, claro, como toda madre, tenía que, bueno, no era militante así, ¿no? Tenía mis ideas, pero, y bueno, y con Elena aprendí a no dormirme de noche hasta que Elena llegara a las 4 de la mañana, después de pintar carteles en Funza, pintando carteles. Y hasta ahora, hace poco, un compañero que le enseñó a pintar carteles, a diagramar, sí, nos decía que se empeñaba en hacer las cosas. Es decir, que tú, como tantos otros, nuestros hijos nos enseñan. Claro, como un poco romper la idea de que la sociedad es netamente conservadora y que solamente los padres enseñan a sus hijos, sino que tú lo sentís en carne propia, claro, como no. Y es lo que nos ha impulsado a nosotros, a muchos de nosotros, a seguir en la lucha. Te va a decir ahora, entre Gonzalo y Edith, una serie de mensajes que te han dejado los escuchas de Arcilla para vos, para nosotros, para los que están trabajando en el conflicto, como les decimos. Irma del Centro le dice que sigan la lucha, el pueblo está contigo. Zulema de Villa Teresa, que mucha gente tendría que imitarla, fuerza y un abrazo. Margarita de Paso Molino, una madre de 70 años, Tota, representa a muchas madres. 81. Quedamos cortos, bueno, pero parece más joven. Floro, 82 años, de Pérez Castellano, su hija, nuestra amiga, fue tomada por un gorila que todos sabemos quién es. Ella es un símbolo vivo y un ejemplo. Mariela de Piedras Blancas, ¿qué espera del actual presidente que estábamos conversando? Lila, de 85 años, de Carrasco, siempre al lado de ella en la lucha, y es demócrata cristiana. Adriana de Capurro, a Elena la llevamos en el corazón y está presente en nuestras luchas. Luis Vega, ex ferroviario de Santa Lucía, un abrazo grande, ella le dio mucha fuerza en el voto verde. Nélida de Malvin, está muy emocionada, un abrazo a todos los trabajadores y mujeres y en especial a todos. Sigue Daniel recibiendo las llamadas que se las vamos a dar a Tota después del programa. También recordar, porque es de justicia, a los compañeros Gustavo Insaurralde, a Julio Castro, a Telva, asesinada en Buenos Aires. Yo te iba a decir eso también, porque yo me acuerdo mucho de Gustavo
Y ahora después les hago un cuento de Gustavo. El ñatito. El ñatito. Seguimos con los últimos 3 mensajes porque estamos en la hora de cierre y bueno, cerrar un poco con los compañeros de CIMA que también ellos van a dar la visión de esta mesa y de su conflicto en esta mesa. María de Villa Española, de la comunidad de Santa María del Sur, un abrazo, un gran saludo. Estuvo ayer en Cristalerías y se reunió en una misa por los desaparecidos. El compañero Oscar Olenchuk de ADEMU habló en esa misa. Gerardo de Capurro, un abrazo, no está sola junto a los jóvenes. Ivonne de Colón, muy emocionada, le manda un beso grande. Su tía fue directora de Los Aromas. Allá en Canelones. Cerrando esto, Tota, compañeros de CIMA, la vida y el estudio de la historia nos ha demostrado que tenemos que ser a veces cuidadosos cuando hablamos de algunos temas, porque a veces las palabras pierden el valor, ¿sabes? Y a veces la palabra justicia tenemos que verla desde el punto de vista de la clase obrera, desde el punto de vista de los trabajadores. Porque yo recuerdo que mañana, 1 de mayo, vamos a rendir, entre otros tantos, homenajes a los mártires de Chicago, que los jueces dijeron que eran culpables de pedir, por ejemplo, 8 horas de trabajo, educación para sus hijos, salud para sus hijos. Y esa justicia, entre comillas, porque ahí vemos la diferencia de la palabra justicia, dijo que eran pasibles de la pena de muerte y los ahorcaron por el delito de defender los derechos de nosotros. Claro que no somos los trabajadores ajenos a la forma que toma el gobierno dentro del sistema capitalista. Y no es lo mismo la barbarie que vivimos fascista que el momento que estamos viendo ahora, en donde está en nosotros profundizar la democracia. Por eso los compañeros, el saludo final, y disculpen que hoy no pudimos hacer especialmente tanto como merece el conflicto de CIMA. Bueno, saludamos a Tota. La verdad que la causa de ella, la causa nuestra también, la causa de los derechos humanos. Y bueno, muchas gracias por permitirnos estar contigo, a los compañeros de ADEMU, y decimos que, bueno, mañana estaremos presentes en ese acto del 1 de mayo, y le doy la palabra a la compañera Cristina. También saludo a la compañera Tota, como madre que soy también, ¿no? Me enorgullezco de tener una persona, decían hoy los compañeros de ADEMU, de que usted es un símbolo para todas las madres. Yo soy una madre más, nada más, y que peleo y seguiré peleando hasta que Dios me permita. Saludos a Tota, un ejemplo de vida para todos nosotros, para la juventud, para los que vienen atrás, para los maestros, los trabajadores y los que no son maestros ni trabajadores. Y por un 1 de mayo con fuerza, combativo y hacia objetivos que nos merecemos. Tota, Mónica, César, Ana Clara, Camino de Salinas, un gran abrazo. El cierre va a ser tuyo, un minutito. Agradecemos a la gente del fútbol que nos está soportando estos minutos que nos estamos pasando de la hora. A los maestros, a partir de las 9:30 de mañana, en Casa del Maestro los esperamos para compartir un poco de... Antes del 1 de mayo. Exacto. Y en marcha las dos. El momento antes. Tota, hoy el cierre es tuyo. Tu cierre. El cierre mío, que yo saludo a todo el pueblo uruguayo, los que están de mi lado y los que no están, que espero que con el tiempo también vuelvan a pensar que en realidad la vida no es lo que muchos creen. No, la vida es la pelea, la lucha, el pelear por los demás, los derechos humanos de todos, de los trabajadores y de todo el mundo, tienen que ser los derechos de todos. Y con la internacional nos vamos hasta el próximo domingo a audiencia, o si no está la internacional, con el jingle que corresponda a nuestro compañero de trabajo César Ramírez, que tanto ha hecho por nosotros y al cual le pedimos disculpas públicas por el homenaje que estamos haciendo a todos los trabajadores en la presencia de Tota. Hasta el próximo domingo, audiencia. Madre, indomable voluntad, mágico estandarte de la paz, la que pregonando amores un día de abril, a los que cuace el dolor derrotará. Un cariño para vos, dulce mujer, valiente sol, por tu ganas de vivir y de entregar el corazón. Madre activa de la patria,
María Esther, gracias por esperarnos despiertas, por dejar la puerta abierta a la esperanza cansada. Matilde, por tu obstinado amor por el compañero, y un